Bienvenidos a Espacio Paralelo. ¿Es la Biblia un plagio? Generalmente se piensa que el libro sagrado de la Biblia es original, inspirado por Dios. De hecho, hubo una época en la que se quemaron legendarias bibliotecas alegando la siguiente afirmación: ¿para qué quiero los demás libros si la Biblia es el único que contiene la verdad sagrada? Lo cierto es que algunos pasajes de las Sagradas Escrituras son un plagio de textos más antiguos que los propios cristianos denominarían cultos bárbaros, llamando apócrifo o hereje a todo aquel texto o persona que no comparte el conocimiento de la Biblia. Las escrituras zoroastristas, 10 siglos antes de la creación de la Biblia, hablaron de cómo Ormuzd creó el mundo y los 2 primeros seres humanos en 6 días y descansó el séptimo. Los nombres de estos seres humanos eran Adama y Ebaj. La epopeya Gilgamesh habla de cómo se crea al hombre de la tierra, cómo habita un paraíso y cómo se le entrega a una mujer que le dará de comer un alimento por el que será obligado a abandonar el paraíso. Y eso lo dice 1600 años antes de la creación de la primera Biblia. A un hombre se le advierte de una inundación inminente y se le instruye a construir un gran barco con el fin de sobrevivir. Las dimensiones del barco son de 120 codos y los materiales de construcción son la madera, el tono y las cañas. Después de la inundación, el barco cae en la cima de una montaña, donde el hombre envía una serie de aves para encontrar tierra seca. Ahora bien, si estos detalles suenan como si hubieran sido tomados directamente del libro del Génesis, se iba a encontrar la misma información en la historia de Utnapishtim, que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh 16 siglos antes de la Biblia. Hay un número importante de similitudes sorprendentes entre el libro de Proverbios de la Biblia y la instrucción de Amenemope egipcia. A pesar de todos los textos supervivientes de la instrucción de Amenemope, estos son de una fecha posterior y se cree que la obra fue compuesta durante 12 dinastías. Ha habido mucho debate sobre este tema, pero los eruditos modernos están de acuerdo en que hay suficiente evidencia convincente para apoyar la originalidad de la instrucción de Amenemope. En la Biblia, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí y fueron escritos en tablas de piedra, al parecer por la mano del mismo Dios, situando el hecho en 1490 a.C. Sin embargo, cuando se examina el capítulo 125 del Libro de los Muertos egipcio, escrito en torno al 2600 a.C., parece haber tenido en este su inspiración. En el libro egipcio de los muertos se leen los 10 mandamientos 3000 años antes de la primera Biblia. Hay una interesante correlación entre el Gathas de Zaratustra y Yasna, los textos sagrados de los zoroastrianos, y el capítulo de la creación y el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Esto se puede atribuir en gran parte a la influencia que los mesopotámicos imprimieron en los israelitas durante el tiempo en el que estos vivieron en Babilonia. Curiosamente, el libro de Yasna hace preguntas que son respondidas directamente en el libro de Isaías. La idea de los ángeles y los demonios no es originalmente de la Biblia. Se debe decir que había un número de maneras en que el judaísmo y el cristianismo fueron influenciados por el zoroastrismo. Algunos de los principales ejemplos son la existencia, la estructura y la jerarquía de los ángeles y demonios. Según los estudiosos, los zoroastrianos fueron los primeros en crear los ángeles, la idea de Satanás y la batalla en curso entre las fuerzas del bien y el mal. Curiosamente, el arte de Zoroastro retrata al profeta Zaratustra rodeado por el mismo halo de luz en el que las figuras cristianas se representan a menudo. La existencia de un paraíso para los buenos y un infierno para los malos es muy anterior a la creación de la Biblia, hablando de ello en los textos del mitraísmo persa cientos de años antes. El Nuevo Testamento menciona en Mateo la existencia de una Trinidad conformada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que pocos saben es que de esa Trinidad hablan ya los antiguos egipcios. Amón, Ra, Ta.
y los sumerios Ishtar, Baal, Tammuz, miles de años antes. La idea del Mesías o Salvador, un semidios, mitad humano, mitad divino que ha venido al mundo para salvar al hombre, está presente en las primeras religiones de la historia. El Nuevo Testamento es una recopilación de los mitos de avatares como Hermes, 200 años antes de Cristo; Dionisio, 500 años antes de Cristo; Buda, 563 años antes de Cristo; Krishna, 900 años antes de Cristo; Horus, 3000 años antes de Cristo; Mitra, 600 años antes de Cristo; Heracles, 800 años antes de Cristo; Tamuz, 400 años antes de Cristo; Adonis, 200 años antes de Cristo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle un like y suscribirte a nuestro canal. Espacio Paralelo.